Ok, muy bien. Bueno, empezamos con los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí y compartir de tu palabra. Y, Señor, te pido que nos ayudes a enfocar en ti en este momento, Señor, que nos traes calma, que nos permites pues escapar por un momento de la vida, Señor, que pues de cualquier cosa que estamos pensando, que viene a la mente, Señor. Te pido que en este momento nos ayudes a enfocar completamente 100% en ti y que nos llevas tu palabra, Señor. Y en este caso, Señor, yo voy a estar enseñando, pero pues realmente eres tú. Y te pido que toques mis labios con fuego de tu altar, Señor, con carbones encendidos de tu altar, que no me dejas hablar nada, ninguna cosa que no viene de ti. Y que me ayudas a honrarte con esta enseñanza, Señor. Que no sean mis palabras, sean tuyas. Que nos ayudas a entender exactamente qué quieres de nosotros. Ayúdanos a entender qué significa caminar en paciencia, Señor. El camino de paciencia. Gracias por la obra que ya has hecho. Porque ahorita solo estamos confirmando lo que ya has hecho. La obra está terminada, Señor. Y gracias por eso. Dame las fuerzas para hablar, para comunicar lo que tú tienes. Te pido que cada cosa que viene de mí, que ni siquiera se transmite, Señor, que se bloquea, y que cada semilla que llega viene directamente de ti, Señor. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Primero vamos a Romanos 15. Todos vamos a Romanos 15. Y me dicen cuándo están. Romanos 15, 4 a 5. Y no sé si todos han visto la otra enseñanza que di hace unas semanas sobre la paciencia, pero vamos a seguir con esa misma línea. Y para los que no, o para los que se han olvidado, básicamente el punto clave de esa enseñanza era que la actitud de paciencia no es la actitud de aguantar más. Tener paciencia o perseverar no significa aguantar más, significa vivir con gozo dentro de la dificultad. Y algo interesante que vamos a ver aquí, de hecho es algo que a veces digo a Chloe, y sé que no entiende, pero pues tal vez es mi manera de justificar el hecho que pues es una niña y tiene que aprender y no sabe todavía portarse bien. Y en esos momentos que veo su rebelión, digo, tú escoges tu sufrimiento. Y de eso vamos a hablar hoy, porque pues lo exterior no podemos cambiar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y hasta podemos, no quiero decir controlar, pero podemos impactar y guiar nuestras respuestas internas. Entonces, cuando digo que escojamos nuestro sufrimiento, muchos de nosotros pensamos que no podemos controlar el sufrimiento porque es del exterior. Pero si alguien me quiere golpear, eso me duele, pero no es sufrimiento. Sufrimiento es cuando me quedo en ese dolor.
¿Y cómo nos quedamos en el dolor? Emocionalmente, espiritualmente, no cambiando lo que tenemos que cambiar para resolver eso en el futuro. Entonces vamos a meditar un poco en eso, vamos a revelar un poco más de ese concepto a través de esta enseñanza. Pero el punto aquí es que si podemos realmente vivir el camino de paciencia, como se nombra esta enseñanza, si podemos vivir con paciencia, con gozo en el corazón, aún a través de la tribulación, es imposible sufrir. Y decimos que Jesús sufrió, no lo creo, porque Jesús tenía la madurez espiritual para mantener su enfoque siempre en la meta, que era llegar con su papá, obedecer a su papá y al final cumplir su propósito en esta tierra. Y gracias a Dios que cumplió su propósito, ¿verdad? Pero Jesús, quizás podemos decir que cuando en sus momentos, pues al final en la cruz, cuando decimos que el papá pues volteó su rostro y Jesús estaba solo, tal vez en ese momento podemos decir que llegó a sufrir, pero pues la verdad yo creo que aún en ese momento él sabía por qué estaba. Entonces, Jesús es el ejemplo perfecto. Pero aquí qué bueno que están llegando más. Aquí en Romanos 15 vamos a ver la importancia de ver ejemplos. Y una vez en una conversación alguien dijo, pues sí, Jesús es el ejemplo, pero pues es Jesús, entonces eso no me motiva, ¿verdad? Y eso yo digo que es falta de fe. Pero no importa, vamos a ver aquí en Romanos 15, 4 a 5, cómo podemos aumentar nuestra paciencia, cómo podemos, en una manera, recibir paciencia de la palabra. Entonces vamos a leer. Espero que todos están ahí. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, en el Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ok, básicamente eso significa que si no tenemos paciencia, y este tipo de paciencia, no el tipo de paciencia de decir, estoy muy frustrado, pero no voy a decir nada porque soy paciente. No, paciencia es gozarnos en la tribulación, la dificultad. Y voy a leer lo que dijo Isi, pero Jesús sufrió, solo que lo hizo con un corazón lleno de amor y con los ojos puestos en el Padre, y por tanto sabía cuál era su propósito de lo que estaba sufriendo. Podemos cambiar la definición. Ajá. No, sí, está bien. Podemos cambiar la definición de sufrimiento. Y esto sí importa. Y a través de esa mica vamos a ver esta enseñanza. Entonces, gracias por preguntar. Tú puedes decidir si estás sufriendo o no. Es la verdad. Sí puedes decidir. ¿Cómo puedo decir eso? Porque vamos a ver, pues nos quedamos con Jesús por un momento y luego vamos a Pablo. Jesús tenía muchas oportunidades para sufrir, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque en cada momento él tenía el fruto del Espíritu. Uno de ellos es gozo, ¿verdad? Él es el ejemplo perfecto. Sí se enojó, rectamente, justificado, sí se enojó, pero aún en ese momento tenía gozo. ¿Ok? Porque no lo quiero complicar, pero podemos sentir dolor
y gozo a la vez. ¿Cómo sé? Porque es un mandamiento. Y eso vimos en la otra enseñanza, pero rapidito vamos a Santiago, capítulo creo que 1. Santiago 1. Y con este fundamento vamos a seguir con un ejemplo de... Perdón, ahí está. Santiago 1. Sí, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, eso sigue después con otras cosas. Sí, es decir, que aun cuando estamos en dificultad, y podemos decir que Jesús en la cruz sí era una dificultad, ¿verdad? Si Jesús cumple la palabra entera, con su vida entera, y espero que todos estamos de acuerdo que sí, entonces cumplió eso. Aun en su dificultad más difícil, cumplió eso. Significa que sí tenía gozo en su corazón, ¿verdad? Por fe. Dice que fe produce paciencia, entonces tenía fe, tenía paciencia, y en versículo 2, tener por sumo gozo. Entonces, gozo. Y pues sigue. Y ya estudiamos eso hace unas semanas, entonces no vamos a profundizarnos tanto en eso, pero el punto de Romanos, no sé si eso, una cosa es dolor y otro es, ese último es sí, exacto. Dolor es enorme. Puede ser enorme el dolor. Cuando uno tiene cáncer, por ejemplo, tiene dolor y esa persona no puede, voy a decir, no puede controlar el dolor, no puede impactar al dolor, aunque ahorrando se puede quitar y bla, 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 ¿ok? Y con medicamento, no estamos hablando de eso, pero el dolor no decides si estás en dolor, pero sí decides sufrimiento. Espero que es claro, si no podemos hablar más, no sé si el domingo, o espero que la enseñanza aclara ese punto. Pero el punto aquí es que ¿cómo podemos evitar el sufrimiento? Aquí dice, leyendo las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué digo el Antiguo Testamento y no la palabra entera? Porque el contexto de Romanos es del Antiguo Testamento. Igual cuando vemos en 2 Timoteo 3:16, creo, que dice toda la palabra, en ese momento estaban hablando del Antiguo Testamento, porque había una discusión entre algunos grupos que dijeron que porque Jesús vino, ahora no importa en el Antiguo Testamento. Entonces, este pasaje y otros están edificando que la palabra es una y y pues toda la palabra es importante. Es básicamente el punto. Veo el tiempo y voy un poco lento, entonces vamos a acelerar un poco más. El punto aquí es que tenemos que leer las historias del Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento, pero viendo esas historias que a veces no tienen, voy a decir, sí tienen enseñanza, pero es más a través de la meditación. ¿Cómo? El punto del Antiguo Testamento o el estilo del Antiguo Testamento era de leerlo mucho, tenías que leer esa palabra, esas historias y meditar en las decisiones de los personajes. El punto aquí es que cómo puedes crecer en paciencia, otra vez a Romanos, porque me fui a Santiago, cómo podemos tener más paciencia leyendo el Antiguo Testamento y voy a decir
no solo leer, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, tenemos el punto de esperanza, no vamos a tocar eso, pero paciencia es, podemos decir, una función del Antiguo Testamento, de las historias del Antiguo Testamento. Entonces, cuando te hace falta paciencia, a veces puedes leer algo como Romanos o puedes leer, gracias, a veces leemos algo como Santiago. Y a mí me encanta Santiago porque habla muy claro y no puedes dudar de qué significan sus palabras, ¿verdad? Pero a veces leemos el Antiguo Testamento y leemos que, por ejemplo, que un hermano pues vendió su derecho a otro hermano por comer algo porque tenía hambre. Entonces podemos sacar de eso no, que, que no es bueno tener hambre y trabajar hasta que tienes hambre. Ok, podemos, nadie hace eso, es un ejemplo, solo por ejemplo, pero el punto es que podemos sacar algo, ¿por qué? Porque no es obvio qué significa o la enseñanza de ese pasaje. Pero el estilo es leer y leer y leer y leer y meditar y meditar y meditar y dormirte y pensando, levantarte pensando y cada momento y cuando estás hablando con tus amigos, tus papás, tus hijos, estás diciendo, es muy interesante que dice eso. Interesante. Pues no sé por qué. ¿Por qué hizo eso? Pues yo a veces tengo hambre, pero no hasta este nivel, ¿verdad? Y pues él era cazador, entonces no tenía habilidad de pues comer algo en el campo. Y esas preguntas te hacen, y pues ya hemos tenido pues otras sesiones sobre cómo leer y estudiar la palabra. Esto no es tanto estudiar, aunque el estudio sí aplica a la meditación, pero meditando en la palabra, pensando en, ok, la vida de David, cómo vivió, dice la palabra que era un hombre que siguió a Jesús, a Dios y que amaba a Jesús, perdón, a Dios, pero ahora sí, ¿qué pasó? Y a veces leo y digo, pero él no era un hombre perfecto. Y entonces, leyendo esas historias, podemos aprender a tener sabiduría, pero también eso nos ayuda a tener paciencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, bueno, no a veces, siempre, estamos en nuestras vidas en primer perspectiva, ¿verdad? Entonces yo veo a través de mis ojos. Es muy difícil a veces ver desde la perspectiva de Dios, porque Él ve todo. Pero leyendo las historias de la palabra, podemos ver, sí es cierto, Él no sabía en ese momento, pero aún así confió en Dios y actuó bien. Y yo puedo ver leyendo cómo termina esa historia y veo que Dios es fiel. Eso era una de las canciones que mandé antes, que pase lo que pase, Dios es fiel. Entonces puedo tener paciencia, me ayuda a tener paciencia. Esto es un punto clave, que tenemos paciencia solo cuando nuestra identidad está en Él y solo solo por quién es Él. Por eso tenemos paciencia verdadera, ¿ok? Cuando confiamos y tenemos fe en quién es Dios y que nos ama y que Él es bueno y que su voluntad es bueno y que sus planes para mí son buenos y sí importa y sí tiene poder y todo eso, cuando confiamos en quién soy yo y quién es Él y que me ama, la conexión entre los dos, así podemos tener paciencia. Y leyendo las escrituras nos ayuda a tener esa paciencia. Ahora, vamos a seguir. No esperé tanto en ese versículo, pero Dios tiene algo que decir a los demás. Entonces, adelante, Dios. Primero de Corintios 4:12, por favor.
Primero de Corintios 4:12. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, no maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Aquí dice soportamos en esta versión, en otra versión dice tenemos paciencia o perseveramos. Entonces de eso estamos hablando. Esto es un ejemplo de perseverar, es un ejemplo de tener paciencia. Lo leemos otra vez. De hecho, empezamos desde el 11, 4:11. Primero de Corintios 4:11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos, esa palabra, abofeteados y no tenemos mora fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escritura del mundo, el desecho de todos. Y pues sigue. Pero el punto aquí es, esto no es el perfil de un cristiano super wow. Debe ser el perfil del cristiano normal. ¿Ok? ¿Por qué no? Pues no vamos a tocar ese tema, pero pues hemos dicho antes, ¿verdad? Que si no enfrentamos persecución en algún sentido, significa que estamos tapando nuestra luz, ¿verdad? Abajo de una canasta. Entonces tenemos que pensar en eso, pero el punto aquí es, esto es un ejemplo de la paciencia que tenemos que tener. Es un perfil de alguien que está soportando todo esto con paciencia. Seguimos en segundo de Corintios 1:6. Segundo de Corintios 1:6. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí tengo una nota del contexto. Dice, Pablo explica que él y sus compañeros sufrieron mucho por traerles consolación y salvación a los corintios. Pero así como Dios consoló a Pablo, también consolaría a los creyentes corintios cuando sufrieron por su fe. Él les daría la fortaleza de su fortaleza que perdura. Creo que es claro, no hay mucho que añadir. El punto ahí es el ejemplo que iba a dar antes, pero me di cuenta que estaba ahí. Entonces, el ejemplo de Pablo en su ministerio, compartiendo la fe, empezando a crecer, a edificar iglesias, él nos da ese ejemplo humano para los que dicen que Jesús no nos motiva porque es Dios. Entonces, aquí tenemos a Pablo que sí, ¿qué dice? Que sí tenía tribulaciones, dificultades, pero tenía en mente el propósito. ¿Por qué estoy experimentando esto? Es con un propósito. Entonces siempre tenemos que fijarnos en el propósito como Jesús, como Pablo, y eso nos ayuda. Y eso dice en Hebreos 12, 1-2 también. Ok, seguimos. Preguntas hasta aquí. Si tienen preguntas pueden ponerlos en el chat. El punto aquí es que Dios da confort en el sufrimiento. Y eso nos ayuda a llegar a tener paciencia y perseverancia. Entonces, cuando sientes que estás sufriendo o cuando tienes dolor, ¿qué haces? Tienes que orar y decir, ¿sabes qué, Dios? Esto me duele.
Me duele físicamente, emocionalmente. Me dolió porque siento que alguien me lastimó en alguna manera. Me duele porque la situación en el mundo, en la sociedad, por las escuelas, por mi trabajo, por el COVID, por lo que sea. ¿Qué hacemos? Oramos a Dios y Él nos da consolación. Seguimos. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y sigue, pues es un pasaje más larga, pero pues el punto aquí es que el Señor nos fortalece con su poder. ¿Por qué es importante eso? Porque puede ser que todos los demás están realmente sufriendo, pero tú como cristiano, tú tienes acceso a un poder que ellos no tienen. Y no digo poder sin nombre, como cuando enchufamos algo en la pared y nos da luz. Tiene nombre y su nombre tiene poder. Y cuando nos enchufamos en él, aun cuando estamos en sufrimiento o nos duele algo, dice todo poder. Muchas veces vamos a la iglesia y recibimos confort, pero de humanos. O nos celebramos, pero a nivel humano. No estoy diciendo a todos, pero es posible hacerlo, ¿verdad? Es posible para alguien que es inconverso ir con cristianos o no cristianos y recibir el mismo confort. Pero la diferencia es que Dios tiene todo poder y nos conecta a Él y Él nos fortalece y nos ayuda a tener paciencia, ánimo y gozo. Y dice aquí, con gozo dando gracias al Padre. No puedes sentir temor ni enojo cuando estás dando gracias. Y se supone que hay otras cosas también. Pero cuando sientes algo y dices, realmente no puedo cambiar cómo me siento, estoy tan enojado, inténtalo. Dice, gracias Dios por tu amor. Algo que hago yo cuando siento algo así tan fuerte es digo, Señor, gracias que no soy Dios. Porque si fuera Dios, en mi enojo, el enojo que siento ahora, o en la tristeza, o en el estrés, o lo que sea, ¿qué haría yo? Cosas muy feas. Y gracias Dios, porque cuando fallo yo, no te enojes conmigo, ¿verdad? Gracias Dios porque tu carácter no es mi carácter. Y solo en hacer eso empieza a cambiar mi perspectiva, ¿verdad? Entonces inténtalo, espero que es claro. Si no, me dices después. Entonces aquí en Colosenses 1:11, el punto aquí es que el Señor nos da fuerza para tener paciencia. Ahora, primero de Tesalonicenses 1:3. Empezamos en el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, perdón, es obligatorio en este punto. Acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es decir, cuando nos hace falta paciencia, podemos meditar o recordar o pensar en la obra de Dios a través de hermanos en la fe o de su mano poderoso, obviamente ambos juntos. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas ahí. El punto aquí es que la paciencia está inspirado por esperanza. Entonces seguimos en 1 de Timoteo 6:11, por favor. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y sigue. Todos estos versículos espero que luego pueden ver el contexto y todo. Porque obviamente, pues, como dije al inicio, si tenemos una semilla de la historia, pues cuánto más puedes ganar leyendo la historia completa, ¿verdad? Y buscando el contexto. Entonces, el punto aquí es que, y Timoteo, me gusta leer Timoteo porque sabemos que era un joven, ¿verdad? Un joven buscando a Dios, un joven en el ministerio. Y podemos ver cómo podemos empezar si somos jóvenes. Y no solo jóvenes en edad, pero jóvenes en madurez. Puedes estar siempre como, puede ser 80 años en la fe y todavía ser joven espiritualmente, ¿verdad? Porque no llegas a ser pues viejo si no tienes la sabiduría y la madurez, ¿verdad? Entonces, en este contexto, Timoteo era joven físicamente, pero nos ayuda en cualquier edad que tenemos a ver cómo podemos iniciar, cómo podemos empezar si vemos que estamos pues muy abajo y no estamos alcanzando las metas que tenemos espiritualmente hablando y digo, pues, ¿cuánto tiempo he estado en la iglesia y no he avanzado, no he crecido? A veces podemos pensar así, ¿verdad? Pero podemos ver a Timoteo y nos puede inspirar. Entonces, hay una lista ahí, entre esas cosas, la paciencia. El punto ahí es que tenemos que buscar a ser pacientes. Ahora seguimos en 1 de Timoteo. Vamos un poco atrás a adelante a 2 Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. Está hablando Pablo y dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía, en bla, bla, bla. Perdón, es que voy a tardar mucho leyendo esos nombres. A persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo, Pablo, he sufrido mucho, y digo sufrido en el contexto normal, y también porque aquí dice sufrimiento, pero ahora sabemos, cuando yo digo sufrir, es otra cosa, estar en sufrimiento, que sufrir algo con la palabra sufrir, solo para clarificar. Pero yo, Pablo, he sufrido tanto y te paso mis historias, mi doctrina, conducta, propósito, fe, bla, bla, bla. Todo eso que te he mostrado, entre ellos paciencia, te he mostrado, aquí dice al terminar del 11, y de todas me ha librado el Señor.
otra vez venimos al mismo punto, que a través de las historias de otros cristianos podemos ver que en el momento no sabían, pero confiaron, ¿verdad? Entonces, cuando te falta paciencia, fe, cosas así, puedes leer historias y a veces, yo lo he hecho, a veces es edificante leer una historia de un cristiano, un misionero en la actualidad, ¿verdad? ¿Por qué no? No es decir que todos tenemos que leer solo la Biblia, hay otros libros, y a veces podemos leer sus historias y decir, wow, cómo aplicaron la palabra, cómo vivieron la palabra, aún a través de su tribulación, y puedo aprender de ellos. Y por eso vale el testimonio, ¿verdad? Cuando pasamos algo, no es para glorificarnos nosotros, es para edificar a los demás, ¿verdad? Entonces, con ese filtro, tenemos que pasar nuestras experiencias y decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo algo difícil, pero hay otra persona que también o está viviendo o ha vivido o va a vivir lo mismo. ¿Cómo puedo compartir mis acciones en este momento, si es de buen testimonio? ¿Cómo puedo compartir con esa persona o con la congregación? ¿Cómo puedo compartir un testimonio para edificar al pueblo de Dios? Seguimos. Segundo de Timoteo 4, 3 a 5. Si algo no es claro, me dicen para clarificar porque no quiero dejar nada a medias. Dice, segundo de Timoteo 4, 3 a 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrió en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, va a venir un tiempo cuando todo es más difícil aún. En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Caminar con paciencia. Ese versículo es un resumen de qué es vivir o seguir en paciencia. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ok? Es decir, caminar en paciencia. Permanecer, tener paciencia en dificultad, cuando hay desánimo, porque hacemos esto para Dios y no para el hombre. ¿Ok? Seguimos. Y con este punto, qué bueno que vamos a buen tiempo porque quería pasar más tiempo en este punto. Vamos a Apocalipsis 2, 3. Apocalipsis 2, 3. Ya hemos hablado un poco de esto, pero aguantar y soportar más no es necesariamente paciencia, humanamente hablando. Y aquí tenemos un ejemplo de cuidado. Hemos hablado de ejemplos para seguir, eso es un ejemplo para evitar, ¿verdad? Pero puede ser que muchos de nosotros estamos en esa posición. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Entonces, no voy a decir que es algo nuevo y pues sí impactante, pero no es algo nuevo, porque pues todo ya está. Pero el punto aquí es que dice, es muy interesante, en versículo 3 dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pues eso es bueno, ¿verdad? No hay nada malo en eso. Pero luego, el próximo versículo dice que has dejado tu primer amor. ¿Cómo? No entiendo. Se han trabajado tanto por amor a su nombre, pero luego dice que han dejado su primer amor. No cabe en mi mente. Hasta que lo comparo a mi vida, a nuestras vidas, a la actualidad, ¿verdad? Y pues al menos para mí es fácil imaginar esa iglesia o esa persona viviendo en tiempos actuales. ¿Cómo? Podemos hacer todo correcto. Podemos sonreír, podemos abrazar, podemos ayudar, podemos donar y aún así no agradecer a Dios, a menos no completamente. Tu primer amor. Hemos hablado de muchas definiciones de las cosas que hiciste al inicio, cuando tenías el gozo de salvación, que habla Salmos 51. Eso es una explicación. O el primer amor, es decir, el lugar de importancia, como que Dios es tu número uno, tu número solo, digo yo, porque primero, cuando pensamos en una carrera, puedes tener número uno y número dos. Y muchas veces en la vida justificamos que hay competencia, pero Dios no quiere competencia. En su presencia no hay otros dioses, ¿verdad? Entonces, si hay idolatría en nuestras vidas, lo tenemos que destruir completamente. Pero el punto aquí es que sí tenemos que perseverar, tenemos que tener paciencia, pero en intimidad con el Señor. Cuando tenemos intimidad con el Señor, y no solo en las mañanas, no solo los domingos, no solo cuando hay reunión, intimidad en todo momento. No me acuerdo del versículo, está en Génesis 5. Alguien puede poner en el chat si saben. Cuando dice que Enoch caminaba con Dios y se desapareció y se fue al cielo sin morir, ¿verdad? Estoy parafraseando. Si quieren poner el versículo ahí, está bien, podemos ir ahí, pero ahorita no lo quiero buscar. Pero el punto aquí es, ahí hay otro ejemplo de un humano que tenía la intimidad para caminar realmente cada momento de su vida con Dios, hasta que su existencia, estoy colorando el texto un poco, pero hasta que su existencia entre cielo y tierra era tan difícil de separar que se fue al cielo, ¿verdad? Hay como un versículo que dice eso, Génesis 5. Ok, vamos ahí. ¿Por qué no? Porque no quiero dejar ideas que no tienen fundamento, ¿verdad? Génesis 5, 22 a 24, me parece. Génesis 5, 22. Ajá, muy bien, gracias. Empezamos en 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc, 30, bla, bla, bla. Ahí, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Metas espirituales, ¿verdad? Que queremos llegar a ese punto. Y no sé toda su vida, ¿verdad? Solo vemos unos versículos que hablan de su vida. Pero qué impresionante. Y más impresionante que nosotros podemos llegar a tener. No estoy diciendo que si tenemos la misma relación con Dios, que vamos a desaparecer. Pero si llega el rapto, así será. Entonces tenemos que tener tanta comunión con Dios. ¿Ok? Hemos hablado de como 3 niveles. ¿Ok? Nivel 0 es que si no tienes paciencia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aumentar tu paciencia. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Orando a Dios. Recibiendo fuerza, fortalecimiento y cosas así. Si estás como en medio, que sí estás perseverando un poco, ¿cómo puedes mejorar? Como hemos dicho. Y al final, ¿qué es el propósito de todo esto? Y yo me atrevo a decir que si estamos hablando de ser la esposa, yo creo que Enoch era en ese grupo, era la esposa, ¿verdad? Yo creo. No me atacan, por favor, porque la Biblia no dice eso, pero si vemos esa historia y comparamos con quién es la esposa, pues yo creo que eso es el propósito de la esposa. Lo podemos complicar mucho, pero realmente la esposa tiene intimidad con Jesús, ¿verdad? Con Dios. Eso es el punto. No es tan complicado, es tener intimidad. Ahora, el complicado es cómo llegar a ese nivel de intimidad, ¿verdad? Y por eso ayunamos, por eso obedecemos, por eso quitamos cosas de nuestra vida que nos quitamos de su presencia, etc. Pero el punto aquí es, ¿cuál es la meta final de vivir con paciencia? ¿Y cómo tenemos paciencia en cada momento? Solo en comunión con Dios tenemos paciencia. Y si llegamos a caminar el camino, pues el nombre de esta enseñanza, el camino de paciencia, termina siendo la esposa. Ese es el punto. Ahora, vamos un poco más adelante, porque, perdón, estamos en Génesis. Vamos al final de la palabra y vamos a ver Apocalipsis 3. Esa es la iglesia de Filadelfia. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y hay una nota aquí que quiero mostrarles. Dice, algunos creen que te guardaré de la hora de la prueba significa que vendrá un tiempo de gran tribulación en el que los creyentes serán librados. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la tribulación y que Dios la mantendrá firme en medio de ella. Otros creen que eso se refiere a tiempos de gran tribulación en general, los sufrimientos de la iglesia a través de todos los siglos. Cualquiera que sea el caso, y nuestra iglesia tiene su perspectiva, el punto aquí no es decir cuál de todos, pero cualquiera que sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios, sin que importe lo que nos suceda. En otras palabras, no hay justificación. Básicamente, si estás obedeciendo,
con un corazón recto y correcto, con tu primer amor y estás corriendo hacia Dios, muy bien. Siempre hay manera de mejorar más, pero estás ganando la batalla, estás corriendo la carrera. Pero si no, no hay justificación. Y por eso dije lo del inicio, que escojamos nuestro sufrimiento. Porque muchas veces podemos decir, no lo hago porque, no lo digo porque, no lo leo porque, no lo, etcétera. Hacemos justificaciones. Pero la paciencia no es solo esperar hasta que todo se resuelve. La paciencia en tiempos de COVID no es encerrarte en la casa y no hablar a nadie y no hacer nada y esperar hasta que todo, pues hay una vacuna o algo así. Eso no es paciencia en la palabra. No es esperar hasta. Es perseverar hasta. No sé si ven la diferencia. Cuando tenemos intimidad con Dios, nos damos cuenta que no hay excusa. Que pasa lo que pasa, si el Señor nos ha pedido obediencia, tenemos que obedecer. Eso es todo. Pero no obedecer como los fariseos, que cumplieron la letra de la ley y olvidaron el corazón. Hemos hablado de corazón trabajador, corazón amador. Ama al Señor con todo tu corazón, en todo momento. Es decir, obedecer trabajando fuerte, amando fuerte, todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, ese es el camino de paciencia. Espero que es claro. Quiero dejar unos minutos y voy a como hacer un comentario, pero si hay preguntas o si hay algo que no es claro, me dicen en el chat para poder contestar en el tiempo que nos quedamos, porque el propósito de estas enseñanzas es cambiar nuestra perspectiva. Ok, sí he dado unas herramientas que puedes aplicar, pero realmente si no cambiamos nuestra perspectiva de qué es sufrimiento, qué es paciencia, qué significa perseverar, si no cambiamos la definición de esas palabras en nuestros corazones, eso impacta y implica cosas en cómo vivamos, ¿verdad? Si no cambiamos esa percepción y pensamos que dolor es igual a sufrimiento, que si me duele, tengo que sufrir. Pero la palabra dice que no, que yo puedo enfrentar a las tribulaciones, a las dificultades con gozo. ¿Cómo? Eso no cabe en mi mente, no entiendo con mi razonamiento humano. Pero cuando digo, Dios, ¿qué significa? ¿Sabes qué me dice Dios? Cuando digo, Dios, ¿qué significa enfrentar dificultades, dolor, COVID con gozo? La respuesta es aplicar mi palabra. Obedecerme. ¿Sabes? No es complicado, pero nosotros lo complicamos con nuestras justificaciones. ¿Sabes? Digo, no puedo pasar tiempo con Dios porque no, voy a usar mi ejemplo, porque no se duerme bien Chloe, entonces no puedo pasar tiempo con Dios porque estoy cansado. Es una excusa. Eso significa que no creo que el Señor me puede aclarar la mente y no me puede dar fortaleza para en ese momento, si realmente llego con el corazón, me puede dar la fortaleza para pasar tiempo de intimidad con Él. Es una excusa, ¿verdad? Hacemos excusas porque realmente no estamos dispuestos a pagar el precio del camino
de paciencia. Entonces espero que eso es claro. Es una parte de la serie, no sé cuánto vamos a poder terminar, pero me parece que hay 3 más. Entonces, si algo no es claro, es posible que es porque no hemos tocado eso todavía, pero espero que hasta aquí es claro. En resumen, paciencia y perseverar no es aguantar más, es vivir con gozo dentro de la dificultad. ¿Cómo podemos tener paciencia? Solo cuando nuestra identidad está en Él y cuando nos enfocamos no solo en su identidad, pero también su propósito para mí. ¿Cómo podemos edificar nuestra paciencia? Leyendo la palabra, meditando en las historias, poniéndome a mí en sus zapatos y diciendo, ok, en esa situación, ¿qué haría yo? Pero no entiendo, pero ¿cómo? Y lo hablo y lo platico y no iba a decir esto, pero creo que lo tengo que decir. El punto o el propósito de Dios en leer la palabra no es siempre llegar a una conclusión. No sé si me doy a entender. A veces leemos la palabra y pensamos, ok, pues entiendo opción A, entonces es opción A. Ok, pero puede ser que hay otras opciones. Ok, pues sigo leyendo. Ah, sí es cierto, hay opción B. Ah, hay opción C. Ah, pero ¿cómo? Porque opción A. Pensé que era A. Pero pues también puede ser B. Eso es meditar en la palabra, eso es pensar, eso es honrar al Señor, porque no es que es complicado, pero tiene tantas dimensiones, es como una gema, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Sí, dice Manuel que no es fácil tener gozo en las pruebas, pero recordemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si puedes aplicar eso, es ganancia. Pero recordamos que el Señor nos da fuerza cuando lo pedimos, cuando pedimos ayuda y cuando obedecemos. Si mi vida, si no estoy viviendo bien, si no estoy cumpliendo mi parte, no estoy diciendo que el Señor no puede fortalecerme, pero en general, las fuerzas que vienen del gozo del Señor solo vienen cuando estamos cumpliendo nuestra parte, con paciencia, con paciencia, perdón. Y para concluir, estaba diciendo, cuando leemos la palabra, ¿qué tal si intentamos, solo como experimento, si experimentamos esto? ¿Qué tal si cuando leemos la palabra, en vez de saltar a una conclusión y decir, esto es el obvio, entonces ahí voy? No estoy diciendo que la respuesta no es obvio, pero tal vez estamos perdiendo algo un poco más profundo. Tal vez no es solo A, B, C, tal vez hay A y A y AB y AB y AC, que hay otras opciones, ¿verdad? Más profundos. Tal vez A sí es correcto, pero hay algo más allá. ¿Qué tal si en vez de asumir que sabemos qué significa, que leemos a través de oración y decimos, Señor, yo sé que tu palabra es tan inmensa y tan interesante y tan profunda que no voy a poder comprender todo en una lectura. Pero muéstrame lo que tú quieras que medita en este momento. ¿Qué quieres mostrarme? Muchos de nosotros sí hacemos eso, pero a veces es fácil leer algo y saltar ese paso. Y entonces estamos desconectando. ¿Recuerdan cuando dije de enchufarte en la pared del Señor? Estamos desconectándonos de su poder. Espero que es claro. Estoy adelantando un poco, pero espero que esos puntos son claros. Si tienen preguntas, me dicen. Si hay dudas, también me dicen. Y sí, vamos a orar.
Señor, gracias por ayudarme a terminar, Señor. Y pues, Señor, yo me puedo juzgar, yo puedo decir, pues soy bla, bla, bla de hablar y no puedo explicar y no puedo. Pero, Señor, tú puedes. Y un deseo de mi corazón, Señor, en todo este tiempo de estar en México y hablar en español y enseñar en español, Señor, mi deseo ha sido no cometer el mismo error que Moisés. No decir que por falta de palabras, por falta de capacidad, no obedecerte. Y te pido, Señor, que es por tu honra. Y te pido que a través de mi discapacidad, que tú eres capaz, que tu fuerza se demuestra en mi debilidad, Señor. Te doy gracias por otra vez ayudarme a ser humilde, porque eso fue difícil, Señor, pero tú cumpliste tu propósito, confío en eso, tanto en ellos como en mí. Te doy la honra, el honor, la gloria de esa enseñanza, Señor, y te pido que podemos realmente cambiar nuestra perspectiva, cómo vemos las cosas, a través de cuál mica, a través de cuál filtro vemos las cosas, percibimos las cosas, Señor, porque si estamos viendo con ojos de carne, Señor, no vamos a durar. No vamos a poder vivir con paciencia solo cuando vivimos con ojos de fe, ojos del Espíritu, Señor. Y te pido que nos guías a caminar cada paso, paso por paso, como dice tu palabra, la lámpara para mis pies. Que tú eres la guía de mis pasos, Señor. Te pido que nos ayudes a caminar día por día, minuto por minuto, segunda por segunda, que nos ayudas a caminar el camino de paciencia, Señor. Gracias por todo esto. Te doy todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.